Hola amigos, bienvenidos a este nuevo video, bueno, en donde ha sido un fin de semana un poco frío, pero pues bueno. Aquí continuamos creando material para ustedes, día a día pues recopilando más información, creando diagramas con el objetivo de brindar de información de forma muy puntual. Y nada, estos son videos secundarios al curso principal de microservicios y el objetivo de estos videos es proveer información adicional para las personas que de pronto tengan dudas sobre, en este caso, la tecnología de Entity Framework. Haremos diferentes videos sobre Entity Framework desde, bueno, sus conceptos básicos, que es el video que vamos a ver hoy, y la parte de repositorios y, bueno, buenas prácticas con el objetivo de aclarar todas esas dudas que se puedan ir presentando, ¿sí? Este es un video que, aunque es más complementario al curso para aquellas personas que tengan dudas sobre los conceptos o cómo migrar, pues, o cómo trabajar con Entity Framework, ¿sí? Entonces, nada, bienvenidos. Muchas gracias por colaborarnos. Ya saben, activar la campanita, suscribirse, compartir. Y bueno, el objetivo de hoy es ver cómo funciona Entity Framework. Bueno, hoy tenemos 4 slides, algo muy rápidamente, ¿sí? Y quiero inducirlos pues a lo que es Entity Framework y cómo migrar de un RDBMS a Entity Framework, y también estaremos viendo unos ejemplos con código. Entonces, bueno, comencemos. Lo primero que tenemos que ver aquí es, bueno, Entity Framework simplemente es un ORM, ¿sí? Entonces, para entender Entity Framework necesitamos entender qué es un ORM, ¿sí? Y pues bueno, un ORM al final de cuentas es un modelo de programación, ¿sí? Es una forma de programación, es un modelo, el cual simplemente nos va a permitir que, en este caso, los objetos, mapear los objetos, en este caso, los objetos de una base de datos, como las tablas, en entidades a nivel de nuestro código, ¿sí? O sea, mapea los objetos de una base de datos en una estructura lógica de entidades. Es decir, bueno, ya vamos a ver que es una entidad, no se mapan, entonces simplemente un objeto de base de datos lo vamos a ver como una entidad a nivel de un ORM, ¿sí? Y es ese mapeo el cual nos va a facilitar muchísimo la vida. Ya vamos a ver dos ejemplos. Y bueno, y al final de cuentas, ese ORM, cuando nosotros interactuamos a nivel de código con ese ORM, en este caso con Entity Framework es el que se encargará de coger esas instrucciones bajo el lenguaje LINQ y convertirlas a Transact SQL, ¿sí? Directamente para hacerle peticiones a la base de datos, ¿sí? Y ese es el objetivo principal del ORM. Aquí los dejé en negrita, ¿sí? Realmente nos libera de esa escritura que nosotros hacíamos antes, que directamente quedaban a veces hasta en el mismo código, el select más las columnas, el from y la tabla, ¿sí? Y es que ese Transact SQL, ese lenguaje de SQL, simplemente desaparece. Ya nosotros a nivel de código no lo digitaríamos, y el ORM es el que se encarga de crear ese Transact SQL de la mejor forma para interactuar con la base de datos, ¿sí? Entonces, estos son los beneficios. Y pues el otro es que mapeamos las unidades, en este caso los usuarios, las tablas, esos objetos de base de datos como entidades. Pero bueno, para entender un poco eso, más a profundidad, vamos a ver esta otra imagen, y es que antes nosotros en nuestra aplicación, que es esta que tenemos aquí en la parte inferior, nosotros teníamos una vista, un controlador, una capa lógica y una capa llamada Data Access. Por lo general, en esta capa Data Access nosotros teníamos la invocación a los procedimientos almacenados, o teníamos, por ejemplo, los comandos del Transact SQL, en donde poníamos la sentencia de SQL, ¿sí? Y esa sentencia, pues, esa capa se conectaba directamente a una de estas bases de datos, ya fuera SQL, MySQL o Oracle, ¿sí? Y esto en su momento funcionaba, pero nos dejaba muchísimos problemas, por ejemplo, como el hecho de que a veces las unidades no eran fáciles de testear, y con el tiempo, cuando la aplicación crecía, pues ese código de Transact SQL que quedaba en esa capa eh, podía tener alguna afectación de algún tipo en el transcurso del tiempo, como que le faltara una letra o un paréntesis cuando necesitamos agrupar, por ejemplo, condicionales. eh, y pues nada, eso generaba muchísimos errores ya con el transcurso del tiempo, ¿sí? Alguna vez optó entonces porque ese Transact SQL quedara del lado de la base de datos por medio de procedimientos almacenados, pero hoy en día ya no se considera una buena práctica, ¿sí? La idea es que la base de datos haga lo que tiene que hacer, como simplemente sus operaciones básicas a nivel de CRUD, ¿sí? Y no tenga que hacer nada de la lógica. Realmente la lógica debería estar directamente en la aplicación.
Pero bueno, entonces, ¿cómo migramos de una base RDBMS, ¿sí? Que ya sea SQL, MySQL o Oracle, de este esquema de aplicaciones antigua donde ejecutábamos todo eso con el Transact SQL a Entity Framework? Y antes de entrar a ver a profundidad lo de Entity Framework trabaja con tres conceptos principales. ¿Sí? Vamos a mirar los cuáles son. Esos conceptos a nivel de Entity Framework, lo primero es que, bueno, todos los objetos de la base de datos, en este caso las tablas, independiente de cuál sea la base de datos, las vamos a ver como entidades. Ya vamos a ver que es una entidad. Y bueno, este cuadrito que ustedes veían aquí blanco, ¿sí? Estaba ahí por algo. Realmente ese cuadro representaba el contexto y ese contexto es el encargado de administrar las sesiones contra la base de datos. ¿Sí? Esas peticiones también y bueno, nos permite ahí, él es el que se encarga de generar ese Transact SQL y enviarle esa petición a la base de datos. Y ese contexto lo podremos configurar con, en este caso, un proveedor. ¿Sí? Entonces ya puede ser con SQL, MySQL o Oracle. ¿Sí? Entonces son tres conceptos principales, entidades vendrían siendo nuestras tablas, el contexto, la sesión de la base de datos y en nuestro caso, nuestro proveedor pues con la tecnología con la cual nos vamos a conectar a nivel de base de datos. Y bueno, pero entonces, ¿cómo se ve un contexto a nivel de código y cómo se ve una entidad a nivel de código? Sí, antes teníamos que crear el SQL Connection, el SQL Command y una serie de objetos para poder interactuar con la base de datos. Y Entity Framework en este concepto, pues con esta tecnología nos la facilita muchísimo, ¿sí? Y es que, por ejemplo, las entidades se van a ver como un conjunto de clases, ¿sí? Relacionadas lógicamente, ¿sí? Y a esto es lo que le decimos, en este caso, pues el modelo relacional, pues lo que tenemos por allá en SQL lo vendríamos a realizar acá, a tener en clases. Y estas clases, ¿sí? Que tienen en este caso sus propiedades que representarán las columnas de la tabla, estarán asociadas 100% al contexto. Y en este caso, el contexto tiene una serie de propiedades que las cuales representan cada una de las tablas para interactuar. Y este contexto, a su vez, administra el estado. Es decir, lo importante aquí es que a medida que tú vas interactuando con el contexto de Entity Framework, por ejemplo, añades y añades registros, él va administrando los estados de forma interna y dirá, bueno, está añadido, pero no se ha enviado a la base de datos. Hasta que tú invocas el método SaveChange del contexto, él enviará de este método todos los registros que estén en el estado de agregado, los enviará en este caso al proveedor que nosotros en su momento configuremos. ¿Sí? Entonces ya sabemos, las entidades son clases relacionadas lógicamente es que representarán pues la estructura de la base de datos. El contexto en este caso es la sesión y la que nos permite administrar la sesión contra la base de datos, ¿sí? E interactuar también con las entidades para realizar las operaciones a nivel de CRUD o operaciones que necesitemos y en este caso el proveedor es la capa o en este caso la tecnología con la cual nos vamos a conectar para poder interactuar, ¿sí? Y nada, esto es lo que es Entity Framework. Realmente se basa en estos tres conceptos y estos tres conceptos se ven así a nivel de código. Pero bueno, no se me desesperen, ya vamos a ver ahora un ejemplo. Vamos a ver aquí un ejemplo. Y el objetivo de este ejemplo es el siguiente. Permítanme. Y nosotros supongamos que tenemos esta base de datos, es una base de datos e-commerce. Por lo general nosotros siempre pensamos en el modelo, bueno, desde la base de datos generamos todo el modelo relacional de eso y a partir de ahí comenzamos a construir la aplicación, el orden lógico. Eh, y bueno, vamos a ver cómo comenzamos a migrar esto a, en este caso, a Entity Framework. Vamos a hacer todo el ejemplo práctico. Y bueno, pues vamos a abrir aquí Visual Studio y el objetivo es esto, crear una API que nos permita consultar pues estas diferentes entidades. ¿Sí? Vamos a crearnos una API, vamos a decirle aquí crear proyecto. Vamos aquí a esta parte de aplicación web ASP.NET Core, si no pues la buscamos acá. Damos siguiente. Vamos a crear aquí una aplicación, vamos a ponerle aquí FCore, FCore demo. ¿Sí? Voy a almacenar esto en mi otro disco de estado sólido que está por aquí, el de la aplicación, para que después pueda subir el código. Este código lo van a encontrar en el GitHub de todas maneras. Vamos a decir que vamos a tener compatibilidad con Docker y Linux y vamos a tener HTTPS también. Vamos a crear aquí el proyecto. En este momento lo que es el patrón repositorio lo veremos más adelante. Solamente quiero mostrarles cómo migrar o cómo establecer la conexión con la base de datos y todo este tema sin necesidad de complicarnos con temas de conceptos y eso.
Bueno, se me inició por Docker, se debe estar iniciando Docker por ahí. Bueno, entonces voy a eliminar esto por acá. ¿Sí? Y voy a eliminar el controlador, también lo voy a eliminar. Y bueno, lo primero que vamos a hacer aquí, a modo de ejemplo, ya les dije, el tema aquí es entender los conceptos. Todavía no estamos viendo nada de estructura de aplicación, de arquitectura, así, del orden de la aplicación. Y bueno, y aquí a nivel de las entidades lo que vamos a hacer es lo siguiente. Vamos a crear la entidad. Vamos a comenzar por esta entidad, la entidad user. ¿Sí? Estas serían en singular. ¿Sí? Y esta entidad pues no tiene nada de raro sino solamente las propiedades. En este caso tendremos la propiedad ID, tendremos la propiedad del nombre, tendremos la propiedad del eh, username, tendremos aquí esta otra propiedad que en este caso sería el estado, y tendremos una propiedad tipo datetime para la fecha de creación, ¿cierto? Entonces, si ven, ID, nombre, username, estado y la fecha de creación. Entonces, este tipo sería el tipo que vamos a poner allá en la base de datos y listo. Vamos a crear aquí otra entidad. Control Shift A para abrir la ventana de para agregar archivos, crear archivos. Y prácticamente esto es lo mismo. ¿Sí? Esto es lo mismo. A excepción de, en este caso, el username, ¿cierto? Vamos a crear, aquí ya tenemos la de rol, ID, nombre, estado y fecha de creación. ¿Sí? Vamos a crear aquí la de productos y categorías. Product, singular, siempre en singular. Vamos a crear esta, tiene la información también base. Y lo mismo la de categoría. Listo. Y bueno, aquí ya tendríamos la categoría. Ahora vamos a comenzar con la parte de las relaciones, ¿cierto? Entonces, se supone que los roles pueden estar muchas veces en usuarios. Un usuario tiene un rol y es por eso que está esta propiedad acá. Entonces nos vamos a usuarios y vamos a crearle esa propiedad para poder hacer la relación, ¿cierto? Y vamos a decir, vamos a crear una propiedad de navegación, esto siempre es necesario. Y la idea es que, bueno, aquí vamos a tener el rol. ¿Sí? Es decir, un usuario tiene un rol. Y esa es la y aquí en esta parte, Entity Framework nos pone la información del rol. ¿Sí? Vamos a irnos, en este caso, ahora a rol y vamos a decir que los roles pueden estar muchas veces en usuarios. De esta forma es como se comienza a relacionar eh, eh, las diferentes entidades. Entonces, aquí estamos diciendo que este rol tiene muchos usuarios y en usuarios estamos diciendo que este usuario tiene un rol. Lo mismo pasará con productos. En este caso, productos tendrá una categoría, ¿cierto? Es la que estamos viendo acá. Un producto tiene en este caso una categoría y también tiene un usuario. Entonces vamos a colocarlo aquí. Listo. Y por ejemplo, vamos a crear esta relación como en este orden, ¿sí? Entonces, este producto, pues que tiene esa categoría de su usuario, vamos a poner aquí las propiedades de navegación. Vamos a colocar aquí user. El producto es creado por un usuario. Y vamos a colocar aquí la información de la categoría, ¿cierto? Y pues si nos vamos a estas tablas, tenemos que crear, en este caso, una lista. Es decir, que un usuario, ¿cierto? Tiene muchos productos o ha creado muchos productos. ¿Sí? Ahora nos vamos a categorías y vamos a decir que categorías hace parte de muchos productos. Una relación de uno a muchos. Allá tendríamos nuestra relación. Y resulta, vamos a revisar aquí categoría a ver qué nos hace falta. Categoría nos falta el ID del usuario. Vamos a poner aquí ID del usuario. ¿Sí? Es decir que una categoría fue creada, pues en este caso por un usuario.
pero esto es la información de user, ¿sí? Y pues nada, en este caso tenemos que irnos hasta usuarios y colocar la información también de las categorías, es decir, un usuario tiene muchas categorías, o creo muchas categorías. ¿Listo? Y vamos a inicializar estas listas para evitar inconvenientes. Se hace como por buenas prácticas realmente. Lo mismo pasará por acá. Esto será una lista de usuarios. Y por aquí esto es una categoría. Listo. Y bueno, por aquí ya está. Aquí nos falta inicializar esta. Y bueno, estas son nuestras tablas. De esta forma nosotros convertimos esto de esto, que es un modelo relacional, de base de datos con el cual nosotros iniciábamos todo el proceso de aplicación, y lo que hacemos es crear un modelo de entidades con el usuario. Aquí es un poco confuso el tema de las relaciones, pero no se preocupen, si entendieron la idea supremamente bien. Si no, esto estaré creando un video con el objetivo de crear esto, eh, bueno, un video pero solamente enfocado al tema de relaciones en Entity Framework Core, relaciones de uno a uno, de uno a muchos, ¿sí? Y pues practicando precisamente este tema, entrando más al detalle. Por el momento ya sabemos que pues, para las relaciones en las entidades siempre debemos tener, en este caso, nuestras propiedades de navegación. Y es que Entity Framework Core, cuando yo consulte la tabla de usuarios y si necesito roles también, con solamente decirle un include, ya evitándome pues, hacer el join, él me va a colocar la información del rol acá también. Y eso me va a optimizar muchísimas cosas en el código. Es uno de los temas que más confunden de migrar desde los procesos RD, o bueno, desde como lo hacíamos antes con RDBMS, ¿sí? A Entity Framework Core. Listo, ya tenemos las entidades. Ahora voy a crearme aquí una carpetita con el contexto, ¿sí? Vamos a decirle aquí una nueva carpeta context, ¿cierto? Y este contexto, lo que vamos a hacer es crear una clase normal. Ay, qué pena con ustedes, no le puse el nombre. Vamos a ponerle, por ejemplo, aquí EF Core Context, ¿sí? Porque la aplicación se llama EF Core. Ah, bueno, me hizo falta el demo. Por lo general se llama lo mismo, ¿sí? Y esto pues va a heredar de una clase llamada DBContext que no existe. En este caso, para poder que exista esta clase, debemos instalar un paquete que es el siguiente. Vamos a colocar aquí en examinar y esto deberíamos poner aquí, por ejemplo, EF Entity Framework. Vamos a buscarlo por aquí. Entonces necesitamos instalar Entity Framework Core. ¿Sí? Vamos a instalarlo. ¿Sí? Y vamos a instalar, no, por el momento vamos a dejarlo hasta así, hasta ahí, ¿sí? Vamos a decirle aquí, bueno, fíjense que ya me aparece con control punto, me dice que DB Content se encuentra en Microsoft Entity Framework Core. Y una vez resolvemos eso, añadiendo el using core pues correspondiente, en esta parte podemos decirle lo mismo, control punto, ¿sí? O podemos darle aquí en esta lamparita, podemos darle generar constructor, tenemos que generar los dos constructores. También es por buenas prácticas aquí, darle control punto y vamos a generar el otro constructor, que es el DBOptions. Listo. Entonces, en este orden de ideas, ya tenemos, vamos a decirle aquí lo mismo, using, en este caso es el data annotation, este attribute se va, porque lo detecta así. Y bueno, ya tenemos nuestro contexto. Lo único que nos hace falta para terminar ese contexto es esto. Ya tenemos el constructor con los DBOptions. Tenemos que agregar son los DBSet con cada una de las entidades que hemos creado anteriormente. Entonces, para eso, vamos a decirle aquí pro DBSet user. Resolvemos lo importamos de las entidades que creamos. Y aquí le vamos a poner user. Y esto mismo lo vamos a colocar para productos, ¿cierto? En este caso product. Aquí para categoría. Y aquí para, en este caso, rol. ¿Sí? Producto, category, traemos la entidad de categoría y la entidad de rol. Y listo. Con esto ya tenemos nuestro contexto listo. Recuerden amigos, esto es un video introductorio a Entity Framework, ¿sí?
Si quieren profundizar en algo particular, por favor, escríbanme, déjenla ahí en la descripción en los comentarios de este video y para responder sus preguntas y generar más material conforme a las dudas que se vayan presentando. Por el momento solamente recuerden que quiero llevarlos de cómo migrar desde un modelo relacional a un modelo con Entity Framework Core para comenzar a iniciar con Entity Framework Core. Entonces, repasando, ya creamos las entidades y ya creamos el contexto. Entonces, si, si recordamos, pues en los conceptos de Entity Framework, ya tenemos las entidades, en este caso ya tenemos el contexto que está agrupando esas entidades, nos falta especificar el proveedor. ¿Con qué proveedor vamos a trabajar? En este caso yo voy a usar SQL, ¿sí? Y para eso, pues me voy al Startup. Y en el Startup debo decirle, en la parte de configuración de servicios, decirle lo siguiente. Services.addContents, por aquí addDBContents, y este addDBContents, que es un método ya específico de .NET Core, nos va a solicitar primero el tContext. Y en este caso el tContext es igual a el tipo del contexto que vamos a registrar. ¿Y cuál es ese contexto que vamos a registrar? El que acabamos de crear, que en este caso es Entity Framework Core Demo Context. ¿Sí? Entonces, para resolverlo, aquí le vamos a dar esto aquí en esta lamparita, using o con control punto. Y eso nos va a importar el using específico del contexto. Una vez teniendo esto aquí, él me dice, bueno, tú puedes configurar ese contexto con los options action. ¿Sí? Le puedes configurar el lifetime, que si por cierto no sabes qué es el lifetime o los tipos de lifetime que tenemos, te dejaré por aquí en la parte superior también del video un tema explicando la inyección de dependencias y bueno, los lifetime de los servicios. ¿Sí? Entonces lo que vamos a hacer es primero a configurarlo. Entonces para eso, esto es un tipo de legados. Si no comprenden los delegados, por favor háganmelo saber, déjenme en la descripción del video y esto les dejaré un video explicando cómo funcionan estos delegados, los tipo action y los function. ¿Sí? Por el momento vamos a crear aquí esto, el puntero para poder parametrizar ese delegado ahí, bueno, esa acción. Y vamos a decirle que, bueno, vamos a usar, bueno, aquí es donde tenemos que decirle que vamos a usar el proveedor específico, pero el proveedor no se encuentra, en ningún momento lo hemos instalado. ¿Cómo lo instalamos? Pues nada, tenemos que irnos a nuestros paquetes NuGet, ¿cierto? Tenemos que irnos por aquí a la parte de los paquetes NuGet, ¿sí? Y tenemos que buscar, vamos a buscar nuevamente por acá, ¿sí? Vamos a buscar en este caso nuestro proveedor que sería SQL Server. También tenemos proveedores para memoria y hay unos proveedores para SQLite, ¿sí? También está la parte de, he visto proveedores para MySQL y Oracle tiene también una librería específica para lo que es esto, el proveedor pues, de Oracle para trabajar con Entity Framework. Mientras tanto vamos a instalar este, ¿sí? Y bueno, vamos a darle aquí a aceptar, aceptar. Vamos a agregarle aquí el proveedor, en este caso vamos a decirle use SQL Server, ¿cierto? Bueno, debe botar rojito, un error, esto es un método, y si les da un error es porque, nada, le damos aquí y fíjense que ya nos trae, en este caso nos importará el using. Y bueno, ¿y qué tiene este método? Este método nos está diciendo, bueno, ¿cuál es tu cadena de conexión? ¿Sí? Y nos da una serie de opciones. Para esto vamos a especificarle una cadena de conexión. No deberíamos hacerla aquí, realmente eso deberíamos obtenerlo de la app settings, ¿sí? Desde acá, pero para modos prácticos vamos a dejarla aquí mientras tanto, simplemente a modo de ejemplo, ¿sí? Para eso, esto voy a copiarme una cadena de conexión que tengo por aquí, ¿sí? Vamos a poner por ejemplo aquí esta cadena de conexión. Vamos a quitarle aquí el usuario y la contraseña. Y bueno, aquí nos está diciendo la IP del servidor. En este caso está en mi máquina. Estoy utilizando el SQL Server Express. Vamos a especificar aquí el nombre de la base de datos. Vamos a ponerle, por ejemplo, fcore. ¿Sí? Y listo. Ya con esto debería funcionar. Entonces, bueno, una vez teniendo esto, lo que debemos decirle ahora a Entity Framework Core, porque pues si ustedes ven esta base de datos no existe, la del EF Core, ¿cierto? Lo que vamos a crear es una migración, es decir, Entity Framework, aparte de ser pues ese ORM que nos permite interactuar con la base de datos,
Él por medio de las migraciones, ¿sí?, va a crear el Transact SQL que necesite para convertir de estas entidades a una base de datos con este modelo relacional, ¿cierto? Entonces, para esto, simplemente lo que vamos a decirle aquí a la aplicación es lo siguiente. Vamos a irnos aquí a herramientas, vamos a decirle aquí en administrador de consolas nubes y consola administración de paquetes. Entonces, hay dos formas de trabajarlo. En este caso vamos a trabajar con la versión de PowerShell, ¿sí? La idea es decirle aquí add migration, vamos a crear una migración, le vamos a dar el nombre, en este caso db-init, ¿sí?, o inicialización de la base de datos, y le decimos "-o" para especificarle en qué carpeta vamos a terminar, y aquí en este caso vamos a decirle que va a terminar en la carpeta migrations. Bueno, nos aparece este error. Este error es porque no se encuentra el paquete instalado que nos permite ejecutar ese comando de aquí desde Visual Studio. Y lo que vamos a hacer es a instalar el paquete, o las herramientas de Entity Framework Tools. Vamos a ver si se nos aparece por aquí. Entity Framework, aquí está, Entity Framework Core Tools. Vamos a instalar este paquete. Vamos a darle a aceptar, aceptar. Y listo. Entonces, con relación a esto, lo que vamos aquí a crear la migración. Él compila la aplicación, verifica que todo esté bien, ¿sí? Y bueno, fíjense, este es el resultado de esto, ¿sí? Entonces, esta es la migración de init y él lo que identificó, bueno, voy a crear esta tabla, voy a crear este usuario, voy a crear en este caso la categoría, voy a crear la tabla de productos y bueno, sus relaciones y todo lo que involucra, ¿sí? Entonces, esto, en dado caso que nosotros queramos remover esa migración, pues con este down lo va a ejecutar, ¿sí? Entonces, ahora el objetivo es aplicar pues la migración, y para aplicar la migración, o sea, esta migración que acabamos de crear en la base de datos específica, nos vamos a apoyar de este otro comando. Hay dos formas también de trabajar esto, ¿no? Lo podemos hacer aquí por consola, o el código cuando inicia la aplicación también puede aplicar esa migración de forma automática con el ensure data. Pero bueno, esas son tecnologías y temas que vamos a ver directamente en el curso. El objetivo aquí son solamente temas conceptuales y fundamentales para darles la introducción a Entity Framework. Entonces vamos a aplicar esa migración, y para eso vamos a colocar el comando update database, ¿sí? Entonces él inicia nuevamente la compilación, dice que la compilación fue satisfactoria. Supongo que estará en este momento estableciendo la conexión con la base de datos. Bueno, aquí nos dice que, bueno, error del usuario de sesión, sí, error en el usuario de sesión. Eso se debe pues a que la cadena de conexión quedó mal, ¿sí? Entonces vamos aquí al startup. La cadena de conexión quedaría así. Me faltaba el parámetro Trusted Connection, ¿sí? Y pues nada, vamos a volver aquí a colocar el comando. Vamos a hacer un clear. Vamos a ejecutar el comando update database. Con esto él debería poderse conectar a la base de datos y crear en este caso la base de datos EF Core y crear todo el modelo relacional con las tablas. Bueno, aquí nos dice que ha finalizado. Vamos a ver qué creó. Nos vamos aquí a nuestro SQL Server Express y vamos a darle aquí refrescar. Y bueno, fíjense, él mismo creó la base de datos. A esta técnica se le llama Code First, ¿sí? Y este Code First, pues nada, si miramos aquí las tablas, pues acá tenemos las tablas, ¿sí? Vamos a ver la tabla de usuarios. Vamos a decirle aquí diseño. Y bueno, vemos que aquí quedó con el ID role entero, el nombre máximo, el username como máximo, permitiendo valores nulos, y bueno, nos creó otro role ID. Esto se debe a que en ningún momento nosotros configuramos nuestras entidades. Realmente la idea es que quede así como ID role y ninguna quede nulo. Entonces, bueno, como nosotros le decimos a esa entidad y a Entity Framework que esta columna no debe ser nulo. Entonces existen tecnologías como la Fluent API, o por medio de la implementación y Entity Configuration. Bueno, para eso entonces, para configurar esas entidades nos vamos a ir aquí al contexto, ¿sí? Y bueno, esta clase nos provee de una serie de métodos auxiliares, ¿sí?, que podemos sobreescribir, y vamos a sobreescribir el método onModelCreating. Vamos a decirle aquí un override, ¿sí? Tab onModelCreating, aquí lo tenemos. Y bueno, en este caso
Lo que aquí vamos a quitar este método, la invocación de la clase padre. Lo que vamos a hacer es lo siguiente. Entonces, a partir de este parámetro del valor que nos va a llegar aquí en este parámetro, vamos a decirle que a la entidad, en este caso, ¿cuáles son nuestras entidades? Pues la entidad usuarios, ¿cierto? Vamos a seleccionar aquí la propiedad, vamos a seleccionar la propiedad, por ejemplo, x.name, y le vamos a decir que es obligatoria. ¿Sí? Esta es la forma por medio del model builder. También hay una forma por medio de la de Identity Configuration, que es la forma avanzada y la vamos a ver en el curso de microservicios. Mientras tanto, es necesario simplemente comprender esto. Y bueno, en este punto también podríamos especificarle aquí que el tipo, ¿sí? As column type, y esto le podemos decir aquí directamente el tipo de SQL o del proveedor que ustedes estén utilizando en este momento, varchar. Y habíamos dicho que el nombre tenía un tamaño de 128. El nombre tiene un tamaño de 128, ¿cierto? De esta forma configuramos aquí nuestra columna, ¿sí? Permítanme, yo verifico algo aquí. Con control que organizan el código. Bueno, vamos a configurar otra columna del username. Y en este caso será la de pues sí, la tabla de usuarios, la de username. Y bueno, vamos a copiar esto porque realmente esto es lo mismo. Y aquí pues este tamaño será de 64. ¿Sí? Esto será de 64, ¿cierto? Vamos a decir que, vamos a ver cómo más nos había creado nuestro modelo. La de, esto está bien, este entero también está bien. Y nada, pues aquí el ID. El ID tiene que ser un identity, ¿cierto? Entonces vamos a decir aquí property, x.x. Bueno, seleccionamos aquí la columna, la propiedad ID. Y esto, vamos a decir que esto es la columna de identidad. Listo. Dejémoslo así organizadito. Y bueno, ¿qué más tenemos por aquí? Teníamos que decirle que el ID role va a estar relacionado. Bueno, en nuestro modelo relacional, un usuario tiene pues un rol, ¿no? Entonces vamos a configurar esa relación. No se preocupen si esta parte pues no la ven, pero pues no la logran comprender. Vamos a hacer vamos a entrar más a profundidad en lo que son las relaciones y el trabajo con Entity Framework también en lo que es el curso. Sin embargo, esto es más conceptual y como la forma de migrar. Entonces vamos a decir aquí has money, ¿sí? Entonces role, sí, permítanme, has one. Un rol tiene, en este caso, es lo que traduce has one, un rol tiene en este caso muchos usuarios y la foreign key es igual a ID role, y esta es la forma de crear una relación en este caso pues para las tablas, ¿sí? Solamente si quieren personalizar la llave foránea, porque fíjense que él aquí creó la relación con el role ID. Vamos a generar aquí un modelo, un diagrama de la base de datos para ver cómo había quedado con esas 4 tablas. Fíjense que él automáticamente crea las relaciones, ¿cierto? Y las relaciones no están mal, están bien. Pero lo que sucede es que no respetó la convención de la llave foránea que yo le había puesto. Él le había creado una secundaria. Si miramos esta y la miramos aquí al detalle, vamos a ver que en este caso el ID de la tabla rol está relacionado con la columna rol ID de la tabla usuarios, no con el ID rol. Entonces de esta forma podemos parametrizar esos temas. No siendo más acá, pues vamos a eliminar la base de datos, vamos a dejar por el momento hasta aquí. Vamos a crear la base de datos nuevamente para ver si tomó los cambios que le indicamos. Entonces vamos a decirle aquí que se elimine. Perfecto, ya se eliminó. Vamos a cerrar esta también y vamos a aplicar, vamos a eliminar aquí las migraciones. Hay una forma de actualizar las migraciones, pero por el momento vamos a eliminarla. Aquí, add migration DB init.
Con Remove Migration pueden eliminar una migración, ¿cierto? Y vamos a actualizar. Vamos a ver cómo nos va. Aquí ya estamos viendo que él va a crear la tabla y en este caso fíjense que aquí al nombre y al username sí va a poner eso, no son nulos. Y a la tabla, a la columna ID, le va a poner el identity que va a aumentar de uno en uno. Si miramos, ya terminó. Vamos a ir hasta acá, Entity Framework Core, y bueno, aquí lo que sucede es lo siguiente. Vamos a abrir aquí usuarios. Fíjense que él aquí ya está tomando, no el max, sino los tipos especificados. Ya me respetó, ya no me creó una columna role ID, sino que ya me está respetando mi columna de mi llave foránea personalizada. Y si creamos nuevamente el modelo relacional entre estas dos, por lo menos, vamos a ver que un usuario tiene un rol. Y si miramos las propiedades, ya tenemos que el usuario tiene ese ID rol y ese rol, que la tabla de usuario pues está relacionando con rol a partir de la foreign key ID rol. Entonces, bueno amigos, no es más, perdonen lo largo de este video, era un tema de introducción a lo que es Entity Framework. Ya sabemos, existe lo que es el proveedor, el contexto, las entidades, y para parametrizar y configurar esas entidades utilizamos lo que es el model builder, ¿sí? Que es como la forma rápida de configurar una entidad. No es lo óptimo que lo dejemos aquí. Podemos utilizar Fluent API o por medio de la interfaz Entity Configuration, que es los temas que veremos en el curso de microservicios. Si no has visto mis otros videos que están apalancando el curso, te invito, te dejaré por aquí arriba una tarjetita del video. Ya sabes, si te gusta el contenido, suscríbete. Si te quedaron claros los conceptos, perfectos. Si no, ya sabes, todos los comentarios a la descripción, todas las preguntas y dudas a los comentarios del video, que los estamos leyendo todos, y pues para realmente apalancar los fundamentos que necesitamos realmente para el curso de microservicios. No siendo más, bueno amigos, ahora sí los dejo. Chao, chao.